impuestos, le aumentaban todas las cosas, oprimían su trabajo. Y había este problema grandemente por la cual el pueblo quizás se vio en una opresión en el reinado de Jerusalén en Judá. El pueblo quizás se vio en una opresión tan fuerte que se desvió de parte del Señor. O sea que algo movió al pueblo de Dios. Algo no dejó que el pueblo en verdad siga los estatutos de Dios. Y hay algo que quiero compartir contigo, querido oyente que me estás escuchando. Y es que Dios nos llamó a nosotros y toda la humanidad en general tiene un llamado a la santidad de parte de Dios. El propósito de Dios con la humanidad es que la humanidad, a través de la santidad, a través del respeto a Dios, a través del honor a Dios, la humanidad mantenga la salvación. Y Dios, cuando ve que un pueblo se corrompe, Dios inmediatamente habla a sus profetas, como está establecido en la Escritura, que cuando Jehová hablara, escucha bien, faltaría profeta en ninguna manera, o rugiría el león en la selva sin que haya presa. O sea, Dios lo que está dándonos a conocer a nosotros, que por un motivo habla Dios. Dios no es un Dios que abre la boca para hablar cosas que no tienen propósito. Todo lo que Dios habla en las Sagradas Escrituras se debe a algo, a un por qué y a un para qué. Ahora, nosotros debemos de entender por qué y para qué habla Dios. Job establece y dice que de dos maneras habla Dios. Por sueño, cuando el hombre le cae el sueño, y en visión, en revelación. Pero en ninguna de esta manera el hombre entiende. Lo que está estableciendo el profeta Miqueas es que a Miqueas se le ha sido dada una palabra en el secreto. A Miqueas se le ha dado una palabra de revelación, una palabra de poder, una palabra de corrección, una palabra de juicio para aquellos que se apartaron de la misericordia y el bien de Jehová. Entonces el pueblo entero tenía que escuchar lo que Miqueas traía de parte de Dios. Y hay algo que me preocupa, pero a la vez también me llena de satisfacción. A la vez también me llena de mucha emoción espiritual, no una emoción carnal ni pasajera. Y es que en estos tiempos, hermano, nosotros entendemos que Dios nos llamó con un ministerio profético, un ministerio evangelístico, un ministerio de unción y de poder. Pero a veces nosotros no entendemos la trayectoria pasada de cada profeta, de cada hombre que hablaba de parte de Dios. Por ejemplo, haciendo la comparación de Miqueas y los profetas de este tiempo, mayormente nosotros queremos que a veces el pueblo reciba una palabra que ellos puedan aplaudir. Escuche bien. Mayormente estamos preocupados que el pueblo pueda brincar cuando nosotros hablamos, que el pueblo pueda gritar, que el pueblo pueda sacudirse cuando nosotros hablamos, y el pueblo pueda sacudirse, no importa que esté en pecado o no. Entonces a veces me he puesto a meditar verdaderamente cuál es el orden original de un hombre de Dios, cuál es el orden profético de un hombre de Dios. Entonces, comparándolo con Miqueas, Miqueas se le dio una palabra de reprensión y juicio. Quizá la gente criticaba a Miqueas diciendo: oye, Miqueas, pero tú siempre tienes una palabra de juicio, tú siempre tienes una palabra de condenación. Y la gente a veces como que se cansa a veces de escuchar a un predicador cuando a veces reprende un pueblo. A veces hay pocas alabanzas cuando hay un hombre que está trayendo una palabra de reprensión. Pero esa es la reacción de una actitud carnal cuando el pueblo no anda conforme a la visión de Dios. Porque aquí Miqueas establece una palabra y cuando dice, controversia de Jehová contra Israel. Lo que la gente puede entender primeramente, que el pueblo no está para agradar al hombre sino a Dios. Por tanto, es el mismo Dios quien le habla a Miqueas. Entonces, para Dios demostrar la controversia que tenía con el pueblo. Entonces, cuando Dios le habla a Miqueas en el capítulo 1, Dios llama a la atención del pueblo y le dice: oí ahora lo que dice Jehová. Escuche bien, no lo que dice Miqueas. Escuche bien lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Escucha bien, Dios le está diciendo a Miqueas: oye, escucha bien lo que dice Jehová. Levántate y
habla contra los montes y los collados, contiende contra el pueblo. Lo que Dios le está diciendo a Miqueas, tiene que prepararte. Hay un momento difícil donde el pueblo, ya sus oídos se han vuelto al mal, se han vuelto a la desobediencia, a la ira, a la contienda. Y tú tienes que estar preparado, tienes que contender contra ellos. Te voy a hablar contra collado. Entonces estaba haciendo un análisis de qué es contra collado. Escucha lo que le voy a decir. Contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba como montes y collados que no escuchaban, eran duros, no podían entender la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios le dice en el versículo 2, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercar con Israel. Oiga que me impacta, oiga que me impacta. Oye, y alabado sea el nombre del Señor. Oiga algo, en primer lugar, usted nunca va a ver un monte pequeño. Los montes son grandes, los montes son, usted lo puede ver desde un lugar llano. Los montes son extremadamente grandes, y los collados son las piedras que son duras. O sea, Dios le está diciendo, háblale a la gente alta, a la gente que todo el mundo lo ve, a la gente que tienen alta reputación, a la gente que tienen apariencia de piedad, pero ellos están negando la eficacia de ellos mismos. Esa es la palabra que Dios está hablando con el profeta Miqueas, por lo cual Miqueas tenía que apretarse los cinturones espirituales para hablar con este pueblo, porque era una palabra que Dios le estaba dando a Miqueas para que Miqueas la lleve a un pueblo desobediente, un pueblo que Dios lo sacó. Entonces en el versículo 3, oiga lo que dice: pueblo mío, que te he hecho yo, dice el Señor. Dios ahora demuestra la inquietud que tiene con el pueblo. Escuche bien ahora, para que usted vea el propósito. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿Con qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de certidumbre te redimí y vivifiqué y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Qué le respondió Balaam, hijo de Bor? De Sittim hasta Gilgal, para que conozca la justicia de Jehová. Entonces, la tarea que tiene Miqueas no es una tarea fácil, hermano. La tarea que tiene Miqueas es una tarea bien difícil para estos tiempos. Pero siempre a quien Dios le da una palabra, Dios respalda. Y cuando Dios te da una palabra, no importa que te escuche quizá el pastor, no importa que la gente no dé por aceptado lo que tú le vayas a hablar. Lo importante de este asunto fue el que te llamó. No te llamó para que simplemente traiga una palabra de gracia al pueblo, sino una palabra de advertencia. Y Miqueas tuvo que darle esta palabra a Miqueas, o sea, al pueblo, porque esta palabra que era la que iban a hacer que el pueblo hoy se vuelva otra vez a Jehová. Y Miqueas, cuando profetiza y se acerca al pueblo, escucha lo que le dice ya en el versículo 6. Le dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y ahora al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. O sea, que cuando Miqueas va a darle la palabra al pueblo de Dios, Miqueas ya estaba preparado. Miqueas sabía lo que Dios le estaba diciendo. Miqueas quizá ya en ese momento no le importó si el pueblo le iba a aplaudir o no, si el pueblo iba a decir amén o no, si el pueblo iba a gritar aleluya o no. Miqueas no era uno de estos profetas, hermanos, que andaba a exhibir su propio nombre. Miqueas estaba estableciendo el nombre de Dios por encima de la corrupción. Había un profeta que tenía que conectar otra vez al pueblo de Dios. Y yo vengo a decirte que para conectar, para presentarnos delante de Dios, tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que entender que hemos perdido una conexión, y a través de un profeta, a través de una persona que traiga una palabra de Dios, en la cual Dios nos va a conectar en su presencia. Y quizá, hermano, no sé si tú me vas a entender, pero te voy a decir esto: Miqueas no era un profeta de altos recursos.
curso. Miqueas no era un profeta que tenía quizá buen curso académico. Dice la escritura, enseña que Miqueas provenía, o sea, él provenía de un lugar campesino. Quizá Miqueas no tenía tanta elocuencia, pero Miqueas sabía quién era Dios. Miqueas sabía hablar de parte de Dios, y Miqueas fue a darle esa palabra. Le dijo: oye pueblo, ¿con qué te vas a presentar delante de Dios? O sea, en pocas palabras, Dios está cansado. Dios se cansó de que ustedes siempre, cuando pecan, siempre le estén dando el macho cabrío, el becerro de un año, que le presenten 10,000 talentos de plata, de oro, de cobre, no importa el material o elemento que sea. Lo que Dios está diciendo es que Dios estaba cansado del pueblo. El pueblo siempre, hermano, se distorsionaba. Alabado sea Dios. El pueblo no entendía perfectamente la voluntad de Dios. Entonces le estaba diciendo: ¿con qué te vas a presentar delante de Dios? Y algo que me impacta de estas palabras, hermano, es que nosotros muchas veces somos hipócritas. Usted, yo, cualquiera que me esté escuchando, todos hemos pasado por un momento de hipocresía, que nos queremos presentar a Dios quizá con traje caro, con corbata, quizá con un mejor vestuario, quizá nos presentamos con un buen perfume. Alabado sea Dios. Quizá tú te presentas con un reloj. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor, carísimo, que vale $100,000, y entonces Dios te está diciendo: eso no me agrada a mí. Gloria a Dios, porque Dios no vino, a mi alma alaba a Dios, a mirar simplemente los atributos que el hombre posee, porque Dios es el dueño del oro, Dios es el dueño de la plata. Por tanto, a Dios no le sorprende el oro, no le sorprende la plata, a Dios no le sorprende, escucha bien, el atuendo tan elegante que tú tengas, a Dios no le sorprende las posesiones que tú tengas. A lo que Dios, escucha bien, no que simplemente le sorprende, sino que a Dios le agrada es que cuando nosotros vayamos delante de la presencia del Señor, nosotros procuremos de presentarnos con un corazón limpio, con un corazón sano, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y usted preguntaría: predicador, ¿qué es lo que usted me está hablando? Yo no estoy entendiendo. Hoy vas a entender cuál era la voluntad de Dios. El profeta Miqueas estaba como un canal de parte de Dios, y Dios lo usó como trompeta para hacer, para Dios demostrar la inquietud que tenía con el pueblo. Dios está mostrando el dolor que tiene con el pueblo. Y cuando Miqueas establece esta palabra, le está diciendo: oiga pueblo, vuelva hacia Jehová, porque con qué van a seguir presentándose ante la presencia del Señor. En primer lugar, hay algo establecido en las leyes ceremoniales, conforme a las leyes mosaicas que empieza en el libro de Éxodo en adelante, cuando Dios establece los estatutos y el orden de expiación. Era que si el hombre pecara de acuerdo a la dimensión de su pecado, el hombre tenía que llevar quizá 2 bueyes, una palomina, quizá tenía que llevar un asno, un macho cabrío de un año que no tenga defecto, quizá tenía que llevar el primer fruto de la tierra, que sea bueno, que sea, escucha bien, que sea bien gustoso. Y el pueblo tenía que llevarle lo mejor a Dios. O sea, que lo que sacaba la tierra, lo mejor era para Dios. Tenían que llevarle algo sin mancha, algo sin arruga. Oh, mi alma alaba a Dios. Oiga que me llega para que usted vea. Ningún sacrificio podía ser indefecto ante Dios. Todo sacrificio tenía que ser bien ordenado, bien limpio, bien consagrado, bien dedicado. Lo mejor tenía que sacarle a Dios. Y el pueblo sí estaba obedeciendo, porque ellos se presentaban físicamente con lo que le ordenó Moisés. Ellos se presentaban simplemente con el macho cabrío, con el talento de plata, y lo que no tenían para pagar quizás sus pecados. Entonces se presentaban como acto de expiación. Tenía que presentarse con 2 palominos. Pero ¿qué está pasando en el mundo espiritual? Físicamente ellos estaban obedeciendo, pero la gente no entiende que cuando Dios establece algo, Dios no se está refiriendo simplemente a la materia física. No, Dios está estableciendo que en nuestra vida hay una descomposición espiritual, hay una rotura espiritual, hay un desangre espiritual, hay un cáncer espiritual que nos está matando, y estamos nosotros siguiendo como que nada es nada. No hay un remordimiento de conciencia, porque el pueblo estaba pecando, el pueblo estaba todavía llevando lo que tenía que llevar delante de Dios, pero el pueblo no estaba entendiendo que Dios no se agradaba simplemente de un macho cabrío. Dios lo que se agradaba era que el hombre lleve un corazón sano ante su presencia. Dios lo que se agradaba era que el hombre no lleve su corazón dañado, lleno de avaricia, de rapiña, de ñaña, de sarpullido. Dios se preocupaba porque el pueblo se estaba presentando inmundo delante de su presencia.
Y a Dios le dolió esto, hermano, porque en realidad lo que Dios quiere algo de nosotros. Dios está pidiendo algo más. Oye, yo no sé si tú hoy estás pensando que Dios está pidiendo algo más de ti, que todavía no es suficiente lo que nosotros le podamos dar a Dios. Y hermano, ¿qué usted me quiere dejar dicho con esto, predicadores? Hermano, lo que a Dios le agrade, un corazón limpio y sincero. La Biblia dice acá que cuando Miqueas le dio esta palabra, llevó al pueblo a que el pueblo haga conciencia. Llevó al pueblo para que el pueblo entienda qué es lo que Dios quiere. En una ocasión Dios le dice al profeta, dice, rasgad vuestro corazón y no nuestro vestido, porque la gente rasgaba su vestido, pero no rasgaba el corazón. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros rasgamos nuestro corazón, que le entreguemos a Dios nuestro corazón a Él, que toda malicia, que toda mancha de las tinieblas, toda confabulación con el reino que no es de Dios, nosotros rompamos con ese pacto que no conviene a nuestras almas, sino que volvámonos otra vez a Jehová. Hermanos, para volverse a Dios hay que volverse con un corazón sincero, alabado sea Dios. Hay que volverse con un corazón grato ante su presencia. Y por eso en Miqueas le dice, ¿con qué te presentarás? Ya estamos cansados de eso. Entonces él le dice, oh pueblo mío, hoy, oye, Dios te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová de ti? La escritura enseña que Miqueas le dijo, Dios lo que te pide es que haga justicia, que ame a misericordia y que te humille ante la presencia del Señor. Son tres tipos de facetas que hoy la mayoría de personas están careciendo de ella en estos tiempos, que para mantener estas tres facetas importantes es la que nos presentan delante del Señor. Porque hay personas que, escuche bien, hay personas, hermanos, que no tienen misericordia. Hay personas que diezman, hay personas que dan buenas ofrendas, hay personas que visten traje caro, tienen trabajos buenos, tienen carros preciosos, pero ellos dicen, wow, pero yo estoy bien bendecido. Escuche bien. Quizá ellos dicen, wow, yo estoy bien bendecido, yo tengo todo, Jehová está conmigo, yo estoy bendecido. Eso es una mentira, hermano. Esa mentira es de Satanás. Porque si tú tienes tanto dinero, si tienes tanta posesión y no tienes tu corazón limpio delante de Dios sin pecado, no simplemente confubal, o sea, entrando en una decomposición espiritual, sino que tu alma esté agradable ante el Señor. Ahí es que Dios se agrada de cuando tú le entregas tu vida a Él. Ahí sí es verdad que Dios te mira y te presenta. Entonces Dios te conoce porque te presenta con lo que Dios quiere, con un corazón limpio. Entonces Él le dice, claro, preséntate delante de la presencia del Señor. Escucha bien, dice que tenía el pueblo que hacer justicia ante Dios. Miqueas le dice, ¿con qué te presentará? Bueno, Dios pide todo de ti, que haga justicia, que ame a misericordia y que te humille delante de Dios. Y si nosotros debemos entender la palabra justicia, la palabra justicia significa dar a una persona lo que se merece. Justamente cada persona se merece algo por lo que hace, sea malo o sea bien. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo estaba siendo injusto contra Dios primero. ¿Por qué el pueblo está siendo injusto contra Dios primero? Porque inmediatamente Dios le reclama al pueblo y le está diciendo, no te recuerdas, pueblo, cuando yo te saqué de Egipto, de casa de servidumbre, ahí yo llamé a Moisés y envié a Moisés para que le diera la palabra y ustedes vuelvan a mí. Entonces ustedes me están pagando de otra manera. Por eso es que establece el capítulo que Dios alterca contra el pueblo, porque el pueblo mayormente estaba siendo mal agradecido con Dios. O sea, en otra palabra, la palabra mal agradecido se puede titular o se puede postular como la ingratitud de un pueblo rebelde, la ingratitud de un pueblo que Dios estableció su pacto con ellos, que Dios lo limpió, que Dios, cuando ellos merecían la muerte, cuando ellos merecían que la tierra se tragara, la tierra se lo tragara y el Jordán se cerrara y lo tragara a ellos, Dios usó misericordia con ellos. Dios usó, escucha bien, justicia con ellos por misericordia, y Dios los llamó ante su presencia, y el pueblo no estaba siendo agradecido delante del Señor. Y lo que Dios muchas veces nos pregunta a nosotros, mi siervo, ¿estás siendo tú agradecido conmigo? ¿Recuerda tú lo que yo hice por ti? ¿Recuerda tú de dónde te llamé? ¿Recuerda tú dónde tú estabas cuando nadie te conocía? Cuando no tenías paz, cuando no tenías esperanza, cuando tu vida estaba destrozada, cuando la enfermedad
agobiaba tu vida y tu destino era destino de muerte. ¿Te recuerdas tú cuando estaba quizá en un punto de droga, que ya tu vida no tenía valor, no tenía sentido? ¿Te recuerdas tú de cuánta gente hoy en día, por no escuchar mi nombre, descienden a un lugar de tormento, y tú, por mi misericordia, has visto mis manos obrar y hoy te he fortalecido para que pueda vencer y así me paga? Es lo que Dios está estableciendo, hermano. Esto no es un mensaje de un escenario. Esto no se trata de un mensaje de mucho aplauso. Esto se trata de un mensaje a la conciencia que Dios está pidiendo de nosotros. Día tras día, Dios está pidiendo algo de nuestra alma, algo que sea agradable ante su presencia. Oiga algo, en Romanos capítulo 10, verso 20 en adelante, dice la Escritura, Isaías habla resueltamente diciendo: fui hallado de los que no me buscaban y me le manifesté a los que no preguntaban por mi nombre. Y acerca de Israel dice: todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Oiga, para que usted vea, esa palabra se le fue revelada aún a Pablo, para que la gente entienda que el pueblo estaba rebelde ante Dios y tenía que volverse por medio de la justicia, por medio del agradecimiento. Hermano, hay veces hay gente que van a la iglesia, no sé si es por causa de su pecado o si es por causa de la vagancia, que ya no adoran a Dios. Es muy difícil usted decirle a un hermano: levante su mano y alabar a Dios. En medio de todo ello hay gente, hermano, que no agradecen lo que Dios ha hecho por ellos. Y si hay algo por la cual yo me mantengo de pie, y hoy miles y millones de personas también, al igual que yo, se mantienen de pie, es porque yo me acuerdo de donde Dios me sacó. Cuando yo miro el pecado, veo una comparación y me doy de cuenta que yo no puedo confabularme con el pecado, porque de ahí fue que Dios me llamó. Cuando yo era maldito por ese pecado, Dios me hizo bendito por la justificación del perdón en su nombre. Entonces, ¿cómo yo voy a descuidar mi salvación? ¿Cómo yo voy a entender que Dios se siente mal conmigo cuando Él necesita que yo me entregue mi vida en responsabilidad a Él? Hermanos, nosotros como hombre humano nos gusta agradar al hombre, y más si tiene buena posición, porque sabemos que podemos sacar algo de él. Y nosotros tenemos tanta avaricia en nuestro corazón, a veces tenemos tanta envidia, tanta arrogancia, somos tan mal agradecidos. Pero cuando nosotros entendemos como hombres de Dios lo que ha hecho Dios por nosotros, nosotros nos presentamos con sacrificio espiritual. La Escritura enseña que hagamos sacrificio vivo con nuestro cuerpo, que es nuestro culto racional. Nosotros tenemos que entregar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, dice la Escritura, sean guardadas irreprensiblemente para el día del Señor. Dios quiere que tú le entregues tu corazón. Hermano, Dios no se conforma con una apariencia. Dios quiere que tú le entregues. Es necesario de que nosotros le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra envidia, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra ingratitud, para que Él convierta de esos buenos atributos, que traiga la paciencia, que traiga el amor, que traiga la misericordia. Escuche bien, esta palabra el Señor está ministrando, tanto a usted como a mí. Dios está ministrando fuertemente. Oiga lo que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar a misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a su nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Escucha bien. Presta atención al castigo y a quien lo establece. O sea, Dios podía condenar al pueblo. Dios podía, si quiere, matar al pueblo inmediatamente, mas Dios no lo hizo. ¿Sabe qué hizo Dios? Mejor usó a Miqueas para volver otra vez al pueblo de Dios. Dios decidió en su misericordia perdonar a este pueblo. Y recordemos que el profeta es el enviado de Dios. Es quien habla palabra de Dios. Es quien conecta a un pueblo desconectado con la presencia a través de un arrepentimiento. Y yo vengo a decirte que el túnel para volver a Dios, el punto de conexión, el eslabón, todos conocemos que es un eslabón. El eslabón para volver a Dios se llama el arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos conciencia y entendemos que Dios se merece más aún de lo que nosotros le damos, entonces vamos a volver a agradarle delante del Señor. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El pueblo estaba horrendamente en desobediencia.
Pero aún la misericordia de Dios seguía tratando con el pueblo. Y le decía, prestad atención. Escucha bien, prestad atención. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros prestamos atención a lo que se nos está hablando. Para que en el día malo nosotros podamos escapar del juicio que le espera a la ira de Dios en lo desobediente. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, aún con lo que pensamos. Tenemos que saber por dónde nos conducimos, en qué forma le agradamos a Dios. Porque Dios, hermano, verdaderamente está cansado de tantas personas que Dios le ha hecho tanto bien y al final abandonan a Dios. Y después que están en el mundo, escucha bien, que eso usted lo va a encontrar, que a uno mismo le duele. Usted ve gente que están en el mundo, que se descarrean, que se apartan de Dios. Y después empiezan a publicar por Facebook, a publicar por las redes, a decirle a su vecino, no, porque el Señor quiere esto de uno, porque el Señor esto. Y ellos, hermano, yo no puedo hablar de un mensaje de edificación cuando yo estoy destruido. Yo no puedo hablar de un mensaje de esperanza cuando yo mismo he matado mi propia esperanza. Es lo que Dios le estaba dando al pueblo. ¿Qué es lo que ustedes están ofreciendo sacrificio? ¿Qué es lo que ustedes se están presentando ante mí? Pensando que me están agradando y su corazón está lejos de mí. Ustedes me han abandonado, ustedes a mí no me aman, ustedes lo que son unos infieles, unos ingratos, malagradecidos. Gente que Dios hace el favor y se olvidan de Dios. Y después quieren que le hablen palabras suaves, palabras tiernas, palabras lindas. Pero aquí no pasó eso. Le dijo, pueblo, Dios tiene pleito con ustedes. Dios está airado con ustedes por su desobediencia. ¿Cuántas veces Dios no se ha airado con nosotros? Y nosotros tenemos que volver a Dios día tras día, porque su misericordia es grande. Oiga aquí para terminar. Aún en casa del impío, tesoro hay en casa del impío impiedad, y día en casa que establece. Daré por inocente a quien tiene balanza falsa y bolsa pesadas engañosa. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote. Ay, 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 papá. Qué lindo esto. Oye, por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote. Oiga qué palabra. ¿Sabe a qué se debe muchas veces la flaqueza espiritual de nuestra vida? Que el mismo Dios nos seca como un rabo de yuca, como siempre digo. Porque yo no puedo hablar, yo no puedo decir en mi espíritu que yo estoy mojado de la presencia, que estoy bañado de Dios, cuando yo no le obedezco a su estatuto. Por eso la Biblia dice que hay personas que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Hablar de que estás vivo no significa que estás viendo milagro. Hablar que estás vivo no significa que tenga, wow, una trayectoria de predicación tremenda. Hablar de que estás vivo no se dice que tiene una agenda llena donde tiene que predicar por diferentes países. Porque muchos tenían agenda llena, tenían poder, milagro y se perdieron. Ahora bien, ¿en qué me enfoco? Dios está pidiendo un corazón sin avaricia, un corazón que no hable mentira, un corazón que sea sincero ante la presencia del Señor, un corazón que aborrezca la avaricia y ame a Dios más que el dinero, que ame a Dios más que la fama, más que la farándula, más que el populacho, más que un comentario negativo o positivo de que alguien diga de ti. Tenemos que mantenernos en humillación ante Dios. Tenemos que amar la misericordia, tenemos que humillarnos delante del Señor y también tenemos que hacer justicia para aquellos que necesitan y tienen sed de justicia. La Escritura enseña: bienaventurado el limpio de mano y puro de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios te va a saciar a ti y me va a saciar a mí cuando nosotros entendamos que si nosotros no estamos pegados al arroyo, a la fuente, al manantial de agua viva, nos vamos a secar. Ay, quizás tenga un poco de agua,
y por eso no estás seco. Pero esa agua no te puede durar toda la vida. Porque si tú no te estás alimentando, si yo no me alimento de la fuente, prontamente me secaré. Y necesitamos tener esa fortaleza de Dios. Dios terminó con el pueblo diciéndole esto. Por eso lo he llevado a enflaquecer y lo he herido. Porque ustedes han abandonado mis reglas, mis estatutos, mis normas. Y el pueblo aparentaba que estaba bien, mas el pueblo estaba seco espiritualmente. Ellos tenían mucha abundancia económica, pero espiritualmente carecían, eran pobres ante Dios. No tenían con qué presentarse, no tenían atributos ante Dios, no tenían algo que lo identifique. Su currículum vitae estaba sin información, estaba sin correspondencia. Y hoy yo te invito a que si has pecado, si has fallado ante Dios, si el adulterio, la fornicación, no importa el pecado que sea, te ha gobernado, la mentira, la lujuria, la riqueza, la envidia, el trabajo, te ha dominado y te ha sacado a Dios y te está secando. Hoy te invito a que entiendas que si te vuelves a Dios, no Anderson Félix Valdés, Dios tendrá de ti misericordia. Él te sanará, escuchará tu clamor y te va a devolver cualtiplicadamente todo lo que has perdido y lo que el diablo te ha robado. Estoy seguro, porque Dios no te va a devolver por tu justicia, Dios te va a devolver por su misericordia. Porque a nuestra justicia, escucha bien, no hay cómo justificarnos. Pero en su misericordia, entonces entendemos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que Dios te bendiga y recuerde el tema: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Examinemos nuestro corazón y veamos si hay en nosotros camino de maldad. Y si lo hay, quitemos de nosotros esa iniquidad y volvámonos a un Dios vivo y verdadero. Así que Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Anderson Félix Valdés. Ahora entramos en el otro segmento, pero dentro de la iglesia, Tabernáculo de Reunión, Union City, New Jersey, 3408. Estamos acá y empezamos hoy con Noche de Gloria. Venga y disfrute con nosotros una palabra de parte de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús y hasta otra próxima entrega el próximo miércoles de 7 a 8. Que Dios te bendiga.